Hola, mi nombre es Carolina Pérez y junto con mis compañeros tendremos el gusto de compartir con ustedes nuestra línea de tiempo sobre la evolución política de la educación inclusiva, tanto en contextos internacionales como en Colombia. Hemos organizado la información en periodos de 10 años, destacando lo más relevante de cada década, mostrando las políticas, las leyes y cómo han cambiado el contexto de inclusión a lo largo del tiempo. Espero que les guste. En esta etapa, el enfoque educativo todavía era muy limitado. Se hablaba de educación especial, más no de inclusión. En el ambiente internacional, la Convención de la UNESCO contra la Discriminación Educativa en 1960 fue un punto importante de partida al reconocer el derecho a la educación sin discriminación. En Colombia se crearon instituciones como el INSIS en 1951 y el INSOR en 1957, reflejando una mirada asistencialista hacia la discapacidad. El concepto de inclusión no existía hasta el momento como tal, se pensaba más en la integración de personas con discapacidad en espacios separados de los demás. Hola a todos, mi nombre es Elmira Mosquera Rentería. Hoy exploraremos las políticas educativas que marcaron las décadas de 1980 y 1990, un periodo clave para la educación inclusiva. En los años 80 y 90, la inclusión comenzó a relacionarse con el derecho universal a la educación. A nivel mundial, en 1990 se celebró la Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos. En Hon Tien, Tailandia, allí se reafirmó que todos los niños, sin excepción, deben acceder a una educación de calidad. En Colombia, la Constitución Política de 1991 marcó un hito al declarar que la educación es un derecho fundamental y debe garantizarse sin discriminación. En esta década, el término educación inclusiva aún no era común, pero se empezó a hablar de equidad y acceso para todos. Aquí ocurre un cambio trascendental. En 1994, la Declaración de Salamanca introdujo oficialmente el concepto de educación inclusiva. En Colombia, la Ley 115 de 1994, conocida como la Ley General de Educación, reconoció el derecho de las personas con discapacidad y talentos excepcionales a recibir atención educativa adecuada. Además, el Decreto 2082 de 1996 reglamentó la atención educativa a estudiantes con necesidades especiales. En este periodo, la palabra inclusión empezó a tomar forma dentro de la educación. Buenas para todos, mi nombre es Mohamed Chedraoui y soy estudiante de la Maestría en Educación de la Iberoamericana. Junto con mis compañeros vamos a hablar sobre la inclusión educativa o educación inclusiva, entendida como un derecho humano. Durante la década del 2000-2010, la inclusión educativa se fortaleció como un derecho humano. En el ámbito internacional, el Foro Mundial de Educación de Dakar, realizado en el 2000, junto con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el 2006, reafirman que todos los estados deben garantizar la educación inclusiva. En el caso colombiano, el decreto 366 del 2009 definió los apoyos pedagógicos necesarios para los estudiantes con discapacidad. De esta manera, aquí la inclusión deja de ser vista como una asistencia y pasa a entenderse como un derecho y una responsabilidad del Estado colombiano. En la década comprendida desde el año 2010 hasta el año 2020 se da la consolidación de políticas inclusivas. En este periodo, la educación inclusiva es consolidada como una política transversal,
A nivel global, los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados en el 2015, en específico el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, promueve una educación inclusiva, equitativa y de calidad. En Colombia, la Ley 1618 de 2013 estableció mecanismos para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y el Decreto 1421 reglamentó su atención educativa. Es decir, que en esta década el enfoque de inclusión se amplía. Ya no se centra solo en esas personas que presentan una condición con discapacidad, sino también en las que muestran o exteriorizan una diversidad cultural, de género y social. Bueno, primero que todo, me gustaría presentarme. Mi nombre es Darwin Enrique Pérez Blandón. Soy estudiante de la maestría en educación de la Universidad Iberoamericana. Como lo venimos hablando, a mí me correspondió la década de 2020 a 2030, que tiene como título Inclusión, Integridad y Diversidad. En los últimos años, la educación inclusiva se ha entendido o se entiende como un proceso que abarca todas las formas de diversidad humana. La Circular 020 de 2022, el Ministerio de Educación Nacional reafirma el compromiso de Colombia como una escuela abierta, flexible y sin barreras. La inclusión ya no es una meta, sino un principio que guía todas las acciones educativas. Como lo señala la UNESCO, la escuela inclusiva es aquella donde todos aprenden y se sienten parte de una comunidad. Bueno, ya para ir cerrando, lo que quisimos con este trabajo, esta línea de tiempo, fue demostrarles a todos ustedes cómo desde las políticas y las legislaciones tanto internacionales como nacionales han transformado el sentido de la educación inclusiva. Hoy entendemos la inclusión como un derecho que reconoce toda la diversidad, que promueve la equidad y busca garantizar que nadie se quede por fuera del sistema educativo. Gracias por vernos y hasta pronto.